O sea, trata de tú prestarle mucha atención a las señales que te está dando tu propio cuerpo, que te está dando tu propia mente, cómo reaccionas a ciertos estímulos, cómo reaccionas a ciertas actividades, cómo reaccionas a ciertas personas, porque el cuerpo y la mente no te mienten. El cuerpo siempre te está más o menos diciendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo al único, al incomparable Franco Micheo. ¿Qué es la que hay? Me encanta, el único y el incomparable, yo creo que son las dos palabras que van a usar para describirme cuando me muere y eso es lo que van a poner en mi tumba. El único, el incomparable Franco Micheo del 1992 hasta el 3048. Boom. Franco, mira, pues andamos aquí en tu estudio, lo que es Freak Sí. Studio, es parte donde grabas tu podcast y vamos a Eso hablar es un así. poco más a fondo de eso. Pero cuéntame quién es Franco, hijo de quién, Ajá. este niño atroz que nace como un personaje en los pasados Sí. meses, que es icónico. Mano, pues para hablar en tercera persona, que me encanta, yo creo que siempre he visto a mis celebridades favoritas hacerlo y esta es la primera oportunidad que tengo yo de hacerlo. La narrativa. Pues Franco Micheo, yo te diría que es una persona súper dinámica que siempre ha tenido como un afán por ser de cierta manera el alma de la fiesta, por entretener, por ser una voz contundente dentro de cualquier grupo social que esté participando, una persona que con una presencia yo creo que las otras personas sienten. Siempre desde pequeño he tenido como esa personalidad así bastante, yo diría dominante. Yo creo que sería un tremendo adjetivo para describir de la manera que yo me desempeño dentro de los distintos grupos que participo. Y pues ese mismo Franco Micheo, que podemos hablar de la trayectoria de cómo llegué a pues lo que es Freak Studios y cómo llegué a empezar mi podcast y ese tipo de cosas. Pero pues ese mismo Franco Micheo siempre tuvo un poquito de dificultad o nunca logró, no sabía bien cómo canalizar esa energía, cómo canalizar esa personalidad, cómo canalizar esa necesidad de entretener por mucho tiempo y pues por eso pues estudié el bachillerato que estudié y pues por eso di los tumbos que di hasta que finalmente pues decidí comprarme un micrófono y pues yo mismo autogestionar alguna especie de producto creativo que me ayudaría a mí pues no necesariamente promover, pero difuminar lo que es esa personalidad de Franco Micheo, lo que son las creencias mías, lo que son, qué sé yo, todos mis manerismos, mis formas de ser, con esperanza a que a alguien les parezca entretenido, les parezca estimulante suficiente y quieran escucharme, o quieran verme, o quieran seguirme de alguna manera. Y pues de ahí, con esperanza a convertirlo en un negocio en algún futuro, hopefully próximo. Próximo. Sí. ¿Cómo empiezas? ¿En que mencionas tu bachillerato? Te Sí. gradúas eres joven, tienes menos de 30 años. Yo tengo 27 años. 27. Acabaditos de cumplir. Felicidades. Gracias. Esto sale ya en enero, pero ¿verdad? Estamos grabándolo en el 2019, estamos aquí en diciembre. Y te gradúas en el 2011. ¿De universidad? De high school, te gradúas. High School 2011, exacto. Universidad 2015. Cuando sales de high school, ¿qué carajo tú pensabas que ibas a hacer? Yo, Sí. mano, yo creo que yo pensaba que yo iba a ser abogado, yo pensaba que yo iba a hacer alguno de estos trabajos un poco más tradicionales, pero yo pensaba eso porque no veía esto o no veía ninguna profesión dentro de lo que es el campo creativo, dentro de lo que es el campo del entretenimiento posible. Así que pues yo estaba resignado a que mi futuro profesional iba a ser uno bastante tradicional, como yo creo que le pasa a muchas personas, porque pues uno en la escuela superior y en la escuela intermedia lo que uno aprende es matemática, ciencia, y inglés, ortografía, español, lo que fuese. En bien pocas escuelas inculcan, qué sé yo, lo que es el teatro, la comedia, las artes, Claro. como tal. Así que uno Esa no lo parte ve, humana. exacto, esa parte humana, y uno no lo ve como un camino posible. Entonces también muchos de nosotros pues tenemos padres que tienen trabajos profesionales, que son las personas a las que nosotros llevamos toda nuestra vida viendo
y de cierta manera aspirando a ser. Todos ejemplos a seguir. Exacto, ejemplos a seguir. Así que pues yo estaba resignado a que pues mi futuro iba a ser uno tradicional. No estaba exactamente seguro en qué. Yo inicialmente me decidí disque por finanzas porque mi papá trabaja en ese mundo y pues no tenía idea de qué más quería hacer. Así que déjame darle esto un try, asumiendo que me iba a funcionar. ¿Eras bueno en matemáticas en la No. En álgebra sí, en lo que es la aritmética sí, pero en lo que es la geometría no. Yo siempre sacaba sacaba como 99 en álgebra 1, me subían para geometría avanzada, me colgaba, cogía verano, me bajaban para álgebra 2 básica, sacaba 100 en álgebra 2, me subían para precálculo, me colgaba, era como ese baile el que yo tenía con las matemáticas. ¿Qué es la que hay con las matemáticas? Que cada vez que le ponen una letra, es como Sí. si le Super Saiyan y le siguen subiendo por ahí para arriba, mano. Sí, yo no entiendo, lo que pasa es que la geometría ya requiere como un uso de la imaginación que yo no tengo. Yo tengo mucha imaginación para otras cosas, pero la geometría era como, te daban este triángulo y dentro de este triángulo tenías que encontrar 7000 cosas y que la hipotenusa y las hipotenusa, pero nada estaba ahí. Nada, yo no veía nada en el papel, así que ese primer paso se me hacía bien difícil, no sabía por dónde empezar, no sabía visualizarlo, que es como un lado creativo que yo no tengo, porque la creatividad yo creo que tiene muchos desempeños. Claro. A veces se le asignamos nada más a lo que es lo que nosotros pensamos en la creatividad, que es escritura, es película, es comedia, pero yo creo que dentro de todas estas otras profesiones y artes existe también un cierto nivel de creatividad. 100% de acuerdo. ¿Y entonces tu bachillerato en finanzas lo comiste? No, mi bachillerato en criminología. Yo empecé en finanzas y no me gustó para nada, lo detesté. Entonces ya era segundo año y es como la universidad pasa tan rápido que ya es ese segundo año, tienes que declarar cuál va a ser en qué te vas a especializar, cuál va a ser tu bachillerato. Ya se te acabó el tiempo de explorar porque si no te atrasas un año y ese atraso de un año significa pagar un año más, que no es opción. Así que pues ya había cogido un par de clases de criminología como mis electivas. Exacto, como mis electivas, así que pues tenía cierta cantidad de créditos ya acumulada. Me había gustado de alguna manera porque eran clases acerca de sexualidad, clases acerca de personas que hacen relaciones sexuales con las montañas rusas y FBI y toda esa mierda que pues eran temática interesante y divertida, pero yo tampoco estaba listo para una profesión como agente de policía, ¿me entiendes? Pero sí, en ese momento me decidí por criminología con aspiraciones a después empezar a ir a escuela de leyes y entonces darle un try a lo que es abogado, porque toda mi vida siempre me decían, el nene habla bien, el nene se sabe expresar, así que el nene va a ser abogado, casi como si fuese así de fácil. Uno sabe componer una oración, uno tiene buen sintaxis y automáticamente ya uno es abogado. Uno no tiene que estudiar el código civil, el código penal ni nada. Tú simplemente tienes que aparecerte en corte, tener una labia pesada, hablar bien y ya todos tus clientes automáticamente van a salir libres de cualquier crimen. Porque esa es la otra parte que yo creo que no se ve cuando uno habla de las leyes. Ya tienes dos vertientes, tú puedes, tienes varias, puede ser fiscal, puede ser el juez o puede ser abogado, en este caso y no se habla la parte empresarial de tener tu propia oficina y ser un fucking abogado, que es que tienes que salir a buscar clientes, tú eres una imagen, tú tienes que vender tu oficina tiene que estar ambientalizada. Son un montón de otros factores que la gente piensa, pues dale, eres abogado y tienes tu oficina y ya. Hoy día yo creo que y mi primo y uno de mis mejores amigos de toda la vida, yo creo que son perfectos ejemplos de esto, que recientemente empezaron su propio bufete. Mi amigo Carlos Andreu, mi primo Javier Micheo, que, mano, se me escapan las siglas es como DHRM, son las siglas de sus apellidos, se me escapa ahora mismo el orden. Pero pues él tiene 27 años, mi primo tiene creo que 30 acabados de cumplir también. Y empezaron su propio bufete dentro de una profesión que tradicionalmente eso no ocurre, porque lo que es la norma es, pues tú vas a un bufete grande o tú vas a un bufete ya establecido, trabajas allí 15, 20 años, entonces después ya de mayor es cuando tú acumulas lo que la gente digna como experiencia y lo que la gente digna como estar listo, pues ahí tú empiezas tu propio bufete. Pero ¿quién dijo que eso tiene que ser la manera de hacerlo? Yo creo que hoy día, y es algo bien generacional, dentro de toda profesión está existiendo como esta autogestión y este sentimiento de empresarismo bien vivo, y pues tú mencionaste eso como ejemplo y me vino solamente que está bien gufiado dentro de una profesión que tradicionalmente uno no acostumbraba a ver eso. Que es parte de esas cosas que yo creo que también han traído las redes sociales, la creación de contenido.
antes tú tenías los medios tradicionales, incluso lo que es un podcast. Antes tú eras un abogado y tú tenías que en Puerto Rico no pasa ese método de promoción tradicional como el que tienen los abogados como en Estados Unidos, que tienen los billboards, lo ven en todos los asientos de las buses, las paradas. Me ando en un urinal, siempre te sale un abogado. ¿Estás Siempre. guiando borracho? Llámame al 787. No dejas que te pase otra vez. Exacto. Y antes en Puerto Rico pues tú tenías quizás tu guía telefónica, tú sales en un programa de radio, pero ahora mientras sale un podcast, mientras salen las redes sociales, sale YouTube, hay tantas otras maneras de tener tráfico como profesional Sí. que no te puedes quedar haciendo lo mismo porque te va a pasar el rolo. El tiempo va a pasar, la gente va a empezar a explorar estas maneras nuevas. Y tú te vas a quedar como otra persona en lo tradicional que no supo evolucionar con el Sí, tiempo. que yo creo que especialmente para esas profesiones todavía existe, o sea, todavía los medios tradicionales pueden ser un bien efectivo, que yo creo que también Es algo parte con de la todo. retórica, pues especialmente entre los jóvenes, y yo soy culpable de esto en muchas ocasiones, pero parte de la retórica se ha tornado ahora que pues si estás en los medios, si no estás en los medios digitales y estás en los medios tradicionales, pues no estás en nada. Que pues yo creo que sí, existe cierta realidad dentro de que pues los medios digitales sí son el futuro y pues ahora uno tiene que montarse en esa ola mientras todavía uno le puede ser fiel y antes de que se convierta ya en una ola de 50 pies que solamente los profesionales se pueden meter en esas aguas. Y tú estás tratando de exacto. cogerla, ¿entiendes? Pero yo creo que lo que sí han hecho los celulares y lo que sí han creado las redes sociales es que nos han conectado, o sea, han eliminado muchos de los intermediarios que antes uno necesitaba para yo como empresario, ponle, llegar a donde ti como cliente o como posible persona que esté interesada en mi servicio. Muchos de esos intermediarios han sido eliminados con lo que son las redes sociales y los celulares. Que por eso yo creo que es bien importante para, como tú dices, cualquier profesional o cualquier empresario, pues utilizarlos para tratar de llegarle directamente a sus posibles consumidores o clientes. Pero pues depende las metas que uno tenga, depende de los objetivos que uno tenga, depende de la profesión en la que uno esté practicando. Uno no debe descartar cualquier medio, ya sea Claro. tradicional o más moderno, como método de promoción o mercadeo, yo no creo. Y también depende de este target audience que uno quiere llegarle. Ujú. Pues si tú eres un abogado, tú no vas a estar quizás en TikTok, que es de las Exacto. nuevas vertientes, ¿me entiendes? Que uno de los big players que está Sí, sí, saliendo. sí. No tiene sentido que un abogado esté en TikTok porque no es tu audiencia. Pero No. puede estar quizás en Instagram, que está cada vez Claro. cogiendo una audiencia mayor. Sí, sí, sí. Y- Facebook. Exacto, que Facebook yo creo que es un monstruo de itself. Facebook Sí. yo creo que ya no hay nadie quien lo pueda tumbar. Facebook. Facebook puede tumbar a Facebook, Exacto. exacto. Esa es la interesante, eso es muy cierto que lo diga. Y están tratando, ellos están tratando activamente de tumbar a Facebook. Porque con las pendejadas estupideces exacto, con que las hacen. estupideces que han hecho últimamente. Y es una plataforma que yo batallo mucho mentalmente con Facebook a nivel de que, mano, la encuentro odiosa por mil y una razón, porque no me conozco muy bien los detalles, pero todos hemos escuchado lo que ha pasado en los últimos par de años con las elecciones y con las violaciones de privacidad, etcétera. The Great Que- Hack, la película que está en Netflix. Exacto, yo la vi, eso está, o sea, cualquier persona que vea esa película no necesita ver ni consumir mucho más acerca de Facebook como para realizarle que son una entidad como bastante, bastante extraña, por decir. Pero a la misma vez es la plataforma en donde numéricamente existen más puertorriqueños que en ninguna otra. Y eso es un fact matemático. Yep. O sea, a nivel numérico existen más puertorriqueños en Facebook que en cualquier otra plataforma social. Por más que ahora nos gusta pretender, especialmente aquí en Puerto Rico, que Instagram es el principio y el fin de donde uno se debe mercadear y donde uno debe aparecer, que a veces se nos olvidan estas otras, pero pues por esa otra razón de la cantidad de gente que existe ahí y de que existe un público distinto, que Facebook ahora está empezando a monetizar y está empezando a monetizar de una manera para sus creadores que es más lucrativa que YouTube, obviamente porque están tratando de competir. De tumbarlo, Y claro. cuando tú estás tratando de competir, pues tú tienes que incentivar a estas personas un poquito más que la plataforma que ya está establecida y en donde ya están subiendo el contenido cómodamente. Que por eso a mí se me ha hecho bien difícil descartar a Facebook, por más que quizás filosóficamente o ideológicamente estoy como bastante en contra de ellos como compañía. ¿Qué crees de la compra o cómo crees, verdad, que funciona esta compra de Instagram? Porque mientras ellos en un punto han querido, la compra pasa 2013, si no me equivoco, bien atrás, en hace varios años. Esto fue un robo más que una compra por $1 billón. Hubiésemos recaudado chavos nosotros Y para la comprar a compramos. Instagram, que sabe Dios cuánto vale hoy día.
si 100 billones o whatever. Y ha sido una corrida entre, que siempre ha sido mi pregunta, entre adquirir un público más joven para Facebook como plataforma para seguir que the big picture para ellos Facebook es siempre colectar data. No te olvides que Facebook también tiene WhatsApp, no te olvides que Facebook, si no me equivoco, también tiene PayPal, o sea, Facebook... Es un monstruo. Sí, pero prácticamente lo que han hecho es eso mismo, o sea, se han protegido de esa manera, han adquirido a todos los posibles competidores y a todas las otras personas que pudiesen ayudarlos a ellos a crecer su propio perfil o a mantenerse como la figura dominante dentro de lo que es todo ese mundo. Y el que no lo compran, lo tumban. O tratan de tumbarlo como pasó con Snapchat. Exacto. Los stories. Sí. Los mensajes que antes en Instagram tú no podías enviar una foto como un mensaje bomba de esto, un ticking como tiene Snapchat. Que ahora, verdad, eso lo he visto recientemente, sí. Y ahora lo puedes mandar el video, mandar la foto y cada vez estás compitiendo más entre ellos. Pero nada, ¿verdad? Nos fuimos por ahí en una tangente. Haces tu bachillerato en criminología en Penn State. En Penn State. ¿Por qué Penn State? ¿Por qué Filadelfia? ¿Fuiste a Main Campus? Penn State, fíjate, Penn State es en el medio de Pensilvania, a 3 horas de Filadelfia. Que Penn State queda literalmente cuando hablan del centro del carajo, que muchas personas han sido enviadas al centro del carajo. Yo creo que los están enviando a Penn State, porque ahí es donde Penn State está localizada. ¿Por qué Penn State? Porque yo siempre añoré o aspiré a, si tenía la oportunidad de irme a una universidad estadounidense, en una de estas universidades así grandes, me gustaba un montón la idea de tener como la experiencia tradicional. Yo siempre he sido bien fanático de los deportes. Penn State tiene buenos deportes, me encanta el fútbol americano. Penn State tiene una tradición bien grande de fútbol americano. División 1, deportes. Sí, tienen varios campeonatos, o sea, son uno de los programas más prestigiosos de los Estados Unidos a nivel de fútbol. Y el campus es hermoso, tiene como todo ese elemento tradicional de lo que son las fraternidades, de lo que son las sororidades, de lo que es toda esa vida que uno ve siempre en las películas. Es bien cliché. Exacto, bien cliché. Y pues eso siempre me pareció como algo súper cool, porque es casi como actuaba casi como un buffer entre lo que es la experiencia de escuela superior, después uno tiene esa experiencia un poquito más tradicional y después uno tiene la experiencia más de profesional en una ciudad, por decir. Y también pues al ser en el centro del carajo es una existencia mucho más económica, la escuela es más económica al ser una escuela estatal, que habían ciertas realidades económicas que ayudaban, me dieron becas, pero sí, me atrajo un montón eso yo te diría que fue lo principal, y visitar que estaba todo bien increíble y uno va y están las cervezas y los cakes y toda la loquera. Y el vacilón. Sí. Me imagino pues, ¿verdad? Uno llega... Esa experiencia, es que estoy viendo cómo ponen en una oración sintetizar desde cómo Franco llega a universidad, porque me imagino que es bien diferente el Franco mucho que llega a universidad tratando de averiguar qué carajo va a hacer. No te creas, no es tan distinto. No es tan distinto. No hubo un cambio. Sí, hubieron un montón de cambios. O sea, hoy día yo soy bien distinto hoy día en cuanto a la forma en la que socializo, quizás la cantidad de alcohol que bebo. Más o menos. Exacto. Antes bebía un montón más, antes socializaba un montón más en cuanto que salía más, estaba más activo en esa escena. Pero a nivel de el tú a tú, o sea, al nivel de si tú estás hablando conmigo aquí, yo te diría que soy bastante similar, o sea, soy bastante similar en cuanto a eso. Mis intereses han cambiado, pues ahora el Franco de antes quizás hubiese tenido un poco de miedo a lanzarse a todos estos proyectos, el Franco de hoy los está atacando con un poquito más de ferocidad que el Franco de antes, pero me refiero a yo como personalidad, bastante similar. ¿Hubo algún profesor que...? No. ¿Ningún profesor? Ningún profesor. Qué triste. O qué bueno, la misma vez. A veces yo creo que eso es bien cliché. Pero la realidad es que yo nunca... Nunca fuiste un estudiante, ¿verdad? Yo te diría que a mí yo no era mal estudiante, ni era un estudiante necesariamente desatento, ni era una persona que, este cabrón nunca hace nada, ni está colgándose aquí, colgándose allá. Yo siempre fui un estudiante promedio de B, ponle, yo no sé si numéricamente es como un 3.33, algo así. Yo siempre estuve en ese campo haciendo como le dicen, el esfuerzo mínimo, la frase clichosa. Pero la verdad es que nunca me importó mucho en cuanto a que no sé, como que no, yo estaba como tratando de sobrevivir más que nada. Yo no necesariamente veía la educación tradicional de una universidad o de la escuela superior
como lo que iba a ser mi salvación o como mi ticket a una mejor vida o como la clave del éxito, como que no lo veía de esa manera. Yo estaba casi como tratando de sobrevivir y ok, pues cogí esta clase, pues chilling, pero no, exacto, yo estaba tratando de sobrevivir y ya. Pasar con el Exacto. mismo esfuerzo y graduarnos. Exacto. No he tenido una experiencia de estar en un campo de fútbol americano de Ajá. universidad. Se tiene que sentir bien cabrón. Claro, sí, es una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Cuántas personas? ¿50,000, 60,000 personas? 108,000. Anda pa'l carajo. 108,000 Cuando personas. cuando Penn State hace un touchdown, eso tiene que vibrar, literalmente. Prácticamente, tú piensas que se va a caer al piso el estadio. Son 108,000 personas brincando para arriba y para abajo. Posiblemente una gran mayoría de ellas están bastante embriagadas. O sea, es bien único. Es una experiencia que yo no creo que yo a nivel de como fanático nunca voy a volver a tener una experiencia así como por primera vez. O sea, experimentar algo así por primera vez con esos ojos inocentes que uno tiene cuando uno se enfrenta a algo así que nunca ha hecho. Está bien cool porque son... Y eso es lo que estaba escuchando el otro día en un post clichoso de Instagram. Ajá. Que es bien interesante como lamentablemente el ser humano, o positivamente, el ser humano tiene una vez en la vida, o solamente pasa una vez que tú vas a tener ese primer feeling de con una todo. vez. Y es bien interesante como tener esa mentalidad quizás no consciente en el momento, pero saber que lo que uno hace con propósito, con una experiencia, a largo plazo es la suma de tus experiencias quien hace que tú eres. Sí. Y a veces es curioso porque hoy día yo creo que existe un montón de conversación alrededor de lo que es el propósito y hacer las cosas con propósito, hacer las cosas con intención. Pero yo creo que también de vez en cuando ayuda no necesariamente hacerlo todo con ese nivel de propósito e intención, porque a veces en las experiencias que uno quizás te tropiezas con una experiencia o vas en contra de tu voluntad a otra experiencia o te abres a algo que no necesariamente te querías abrir a eso, pero alguien te convenció y fuiste y la pasaste bien. Esas cositas acaban teniendo un montón de influencia en el camino que uno toma, después en las decisiones que uno toma, en qué sé yo, la gente que uno conoce y cómo uno después puede colaborar con esas personas, qué sé yo. Yo creo que sí es importante a veces uno estar como bien enfocado en lo que uno quiere hacer y cómo lograrlo y atacarlo lo más eficiente y ferozmente, pero debe existir espacio como para jugar, como le dicen, debe existir espacio como para experimentar cosas que quizás están fuera de tu comfort zone, cosas que quizás no quieres hacer, porque yo no quiero hacer un millón de cosas y en muchas ocasiones no las hago, pero las veces que me doy la oportunidad de hacerlo, siempre les puedo sacar algún valor a nivel de simplemente la pasé bien y eso es valor suficiente, porque cuando uno está en buen estado mental después fluyen ideas creativas o qué sé yo, pero yo creo que es importante tener intención, pero tampoco que sea siempre, quizás con esa mentalidad rígida. Exacto, sí, que tampoco que se convierta en un enfoque singular. Claro. Sales de bachillerato y haces una maestría en comunicaciones. Sí, pero 2 años después. ¿Y qué haces en esos 2 años? Vine aquí a Puerto Rico en el 2015, hice un semestre de escuela de Derecho. Por un semestre me refiero a como 2 días, simplemente estuve allí hasta octubre en lo que descifraba como en la UPC de Río Piedra, en lo que descifraba cómo decirle a mis padres que no había ido a clase por los pasados mes y medio, que posiblemente iba a sacar 0 en todas las clases y que estaba eternamente desinteresado en la temática de Derecho. Y eso es una temática que te tiene que interesar, o si no estás escuchando chino, porque eso suena como chino. Yo creo que lo hacen más complicado de lo que debe ser para que uno lo entienda y te cobren más, pero ese es un tema para otro día. Eso es con 2 cervezas y otro podcast. Exacto, y entonces pues en eso también empiezo a trabajar en una tienda que se llamaba Center Court en Guaynabo. Rest in Peace. Exacto, Rest in Peace, que era de un pana mío, la tienda era de un pana mío que fue mi roommate en la universidad, Roberto Colón. Y ellos tenían una en Plaza Carolina, ¿verdad? La que era llena de bolas. Mano, ahí me cogiste, no estoy seguro. Yo estoy casi seguro que era la de Guaynabo, era la única. Pero pues hasta después que abrieron una segunda. Pero nada, pues estuve ahí, pero eso era más que nada como para pagar el carro y para en lo que pues uno tenía una fuente de ingreso. Y después de ese semestre, en enero, me voy a Miami. Estoy 1 año en Miami trabajando en venta,
no trabajando en nada, pasando por uno de los mejores y peores momentos de mi vida, que eso es definitivamente una historia para otro podcast con más de 2 cervezas. Y después de ese año, pues me doy con la metafórica pared, me doy contra la pared de esta metafórica que siempre uno habla, como te tienes que dar contra la pared. Pues yo me choqué contra esa pared. Te noqueó. Bien violentamente. No me noqueó porque estamos aquí. Nunca nada me ha noqueado hasta ahora, que es lo importante. Siempre me paré. Pero puñeta, me tuve dolor de cabeza por un par de semanas después de ese puño que me metió la pared metafórica. Y pues ahí pues fue un momento en el cual me tuve que mirar en el espejo metafórico, ese espejo metafórico que siempre te dicen que te tienes que mirar para ver qué quieres hacer. Y ¿Alguna vez lo has hecho en vida real? ¿Estás para frente al espejo y te has dicho, chico, yo me paro frente al espejo todos los días y me miro, yo me miro bastante detenidamente, a veces como que pienso lo bueno que estoy, a veces pienso, diablo, te ves todo jodido, a veces pienso por qué tienes ese bigote, a veces pienso qué estás haciendo, a veces digo por qué tienes los ojos, depende del día y depende del humor, pero yo me miro en el espejo detenidamente todos los días. Interesante. Yo estaba hablando el otro día, yo estoy enamorado de mí. O sea, si existe alguna orientación sexual en la cual un ser humano está genuinamente enamorado de uno mismo, como que uno es... Su amor platónico. Mano, su amor platónico, su amor sexual, su amor erótico, su amor intelectual, su amor todo, pues yo creo que yo soy esa persona y deben existir otras, pero yo puedo ser un poquito narcisista y un poco egocentrista, puedo serlo. Pero eso es parte de lo que te caracteriza, eso eres Sí. tú, eso es tu esencia. Pero no necesariamente de mala manera, porque igual me No. autocritico un montón y estoy dentro de mi mente, como todo el mundo, yo vivo dentro de mi mente en una pelea, o sea, medieval todo el día, pim, pam, y están Franco bueno y Franco malo están cayéndose a puños todo el día, un día gana Franco malo, te odio, y otro día gana Franco bueno, eres el mejor. Pero es una eterna batalla mental la que existe en el cerebro mío. Miami, me da curiosidad porque... Exacto, pues me miré en el espejo y ahí fue, a mí siempre, como te expliqué, yo siempre he sido súper fanático de los deportes. Yo te diría que los deportes vino siendo mi entrada a lo que es el mundo del entretenimiento. O sea, más que películas, más que programas de televisión, porque por más que yo soy joven, cuando yo era niño, no existía Netflix ni necesariamente la facilidad que existe hoy día de binge watch y de todas estas mierdas que uno hace hoy día con Netflix, Hulu. Se mete una Exacto. serie. Antes era más literalmente el cable, que si estaba cualquier programa de televisión puesto en el canal 8, pues tú lo veías ahí, si no, pues te la viste. Pero eso se ha perdido, mano, esa tradición de... no le extraño, yo creo que existe un elemento de nostalgia ahí que no es substanciada por el hecho de que fuese mejor. Yo creo que a veces la nostalgia nos puede nublar y nos puede hacer pensar que algo era mejor antes. Claro, por los momentos, los sentimientos. Los sentimientos de uno atados. ser niño y los sentimientos de uno sentirse como uno se sentía en aquel momento. Y como estábamos hablando antes de empezar, también la nostalgia tiene un elemento de que cuando uno recuerda algo que está tan distante en el pasado, uno nada más extrapola los mejores momentos. Por eso es que entra la nostalgia, porque tú estás recordando ese tiempo en base a los highlights, como le dicen, en base a esos momentitos cabrones que uno tuvo, tanto de alegría como de tristeza, pero uno recuerda las altas y las bajas más extremas. Uno no recuerda la rutina, no te recuerdas levantarte un miércoles a las 7 de la mañana, comerte un bagel con cream cheese, cabronado, tener que caminar a la escuela, estar encojonado, llegar de clase, estar cansado, no hay nada en la televisión, etcétera, etcétera, rinse, repeat. Uno no se recuerda de lo rutinario que podía ser y lo en ocasiones aburrido que podía ser. Que por eso es interesante la nostalgia, porque uno se recuerda de eso. Pero nada, el punto es que los deportes fueron mi entrada a lo que es el mundo del entretenimiento, porque ESPN siempre uno podía contar con que iba a haber algún show de deporte, iban a estar hablando de LeBron, iban a estar hablando de algo, exacto, un juego, lo que fuese. Yo siempre fui atleta. Yo te iba a preguntar, ¿qué deporte jugaste? Porque yo tengo panas que son malos con cojones para jugar deporte, pero son bien buenos en las estadísticas y saben los jugadores y todo. Si tú supieses que yo era un atleta bastante bueno. Voleibol, baloncesto. Voleibol y baloncesto. Yo de hecho en la graduación de Perpetuo, me siento bien mamado diciendo eso porque siento que me la estoy echando con algo bien pendejo, pero en la graduación de Perpetuo yo me llevé el mejor atleta de la clase. Vete, nunca me lo hubiese imaginado. Y en muchos, o sea, como en 3 premiaciones atléticas me llevé el atleta del año. O sea que yo era un atleta bastante bueno. O sea,
ya no, ya estoy como completamente fuera de shape, pero el punto es que me encantaba eso y entrenaba duro y ya era bien adicto como a mejorar y yo estaba bien envuelto en esos viajes de atleta como hasta los 16, 17 años, entonces después entra el licor a la vida, a la vida de lo que es uno y pues todo cambia, especialmente en Puerto Rico que... Bien rápido. Exacto, que eso Unas se fiestas de la convierte calle ya San entonces Sebastián. las libritas, exacto, toda esa mierda. Pero Y nada, el el punto es churri que que aparece a las 3 de la fucking mañana. churri, sí. Anuncio no pagado, pero pues. Bueno, pero yo creo que todo el mundo conoce el churri. Que Y estos son buenas las tripletas. pues los deportes, boom, ESPN, mundo de entretenimiento. Maestría con Érico Y en Comunicación. Miami yo digo, tú sabes qué, mano, ya yo estoy harto de estudiar finanzas porque yo pienso que es lo que debo hacer o porque yo pienso que es lo que mis papás quieren, que nunca fue el caso que me metieron presión. Lo que pasa es que uno piensa que eso es lo que tus papás quieren para uno. Tus papás lo que quieren es que uno, lo que sea que vayas a hacer, lo hagas con empeño y que seas feliz y que pues le des tú todo. Ellos están contentos con eso porque si le das tú todo, usualmente el resultado va a jugar a tu favor. Obviamente no que vayas a ser millonario y súper mega exitoso, pero por lo menos debes tener una vida decente si dejas el pellejo en la cancha, creo yo. Y pues el QLL ya estaba cansado como de tratar de vivir, de ser esta persona que yo pensaba que las otras personas querían que yo fuese. Y digo, a mí me encantan los deportes, a mí me gusta toda esta vaina, pues déjame hacer una maestría en algo relacionado a deportes, déjame tratar de ver cómo puedo trabajar en ese mundo. Originalmente lo pensé dentro de la perspectiva de sports business, hacer una maestría, un MBA en sports business, whatever, pero después rápidamente realicé que es lo mismo de lo que le estaba corriendo, simplemente estabas trabajando dentro de la industria del deporte. Claro. Pero la gente se olvida que dentro del programa de televisión que a todos nos encanta, está el que hace la contabilidad, o sea, los trabajitos tradicionales están, que porque estás trabajando en Netflix no hace que el trabajo sea más divertido. Digo, quizás tienen una mesita de ping-pong en la oficina, Exacto. pero el trabajo es lo mismo que cualquier otro contable en cualquier otro sitio, a nivel de lo que uno tiene que hacer. Y pues dije, eso no resuelve mis problemas, y en esa búsqueda encontré esta maestría en Connecticut de televisión, de Sports Broadcasting, Sports Media and Communications. ¿En dónde? En Sacred Heart University en Connecticut, en Fairfield, Connecticut. Ya lo te fuiste al carajo otra vez. Sí, así que literalmente eso fue en julio, en agosto ya yo estaba en Connecticut, metí todas mis cosas en el carro, guié de Florida a Connecticut, fueron 3 días, por ahí mi papá vino conmigo, lo convertimos en un trip, quedándonos en los Holiday Inns de todos los estados de los Estados Unidos, y estuvo bien cabrón, y ahí estuve 2 años en Connecticut, y ahí fue donde primero agarré una cámara, ahí fue donde primero usé un programa de edición, ahí fue donde primero creé cualquier tipo de contenido, ahí fue donde primero finalmente como yo estaba casi como explorando esta parte de mí que siempre había tenido dentro de mí, pero nunca la había dejado como florecer ni salir a la luz. Aparte del contenido que uno crea como, porque de cierta manera pues uno está creando contenido, simplemente no lo estás documentando cuando uno es la persona haciendo chistes dentro de un grupo o whatever. Eso es una forma de satisfacer eso, pero exacto. Pero allá aquí lo estaba poniendo más en práctica y justo y con la maestría pues conseguí un trabajo produciendo un programa de televisión que yo me convertí de nunca haber tocado una cámara, pues yo llegué a Connecticut y automáticamente era el productor ejecutivo de un programa de televisión, que eso fue un reto bien cabrón, pero el hacerlo fue, yo te diría que lo más aprendizaje que me dio que la parte pues teórica que uno aprende en un salón de clase y leyendo un libro y haciendo unas tareas, que esa parte nunca ha sido mi fuerte, pero el tener que todas las noches de lunes a viernes de 10:30 a 11 crear este programa de televisión, tanto como qué contenido vamos a cubrir hoy, en qué orden lo vamos a cubrir, quién lo va a grabar, yo lo voy a grabar, yo lo tengo que editar, tenemos que correr, que preparar todos los videos, ponerlos en orden, ponle los micrófonos a los dos anclas del programa, prende las luces, seteale los tiros, o sea, haz lo que le llaman el control room, que ahí es donde está el technical board, y ahí es donde pasa todo lo que, o sea, son las personas que controlan, crea las gráficas, o sea, todas esas cosas yo las estaba haciendo todas las noches, que pues, yo te diría que fue donde me vine a pulir, o donde vine a primero a como adiestrarme con todas estas cosas. Mencionas que esa primera vez que llega, Uh-huh. que llega el programa de televisión, Ajá. no tenías casi experiencia Cero. alguna, cero.
¿qué carajo pasó por tu mente? Porque a veces son con las cosas chiquitas como lanzar un podcast, Ajá. que no, en este caso no es muy difícil, es un plug and play, es 0%, 1% de lo que tú tienes en ese programa en términos de sistema y personas. Y a veces hasta con un podcast uno dice, diablo, yo tendré conocimiento suficiente, yo seré suficientemente inteligente para hacerlo. Sí. Pero aquí no eres tú, aquí estás controlando un equipo, es un broadcast, la gente te está viendo. Tú simplemente dijiste, dale, vamos a tirarnos ahí por el carajo. O... Sí, porque lo que yo realicé rápido produciendo este programa de televisión es que por más que me lo disfrutaba y por más cool que estaba, era un programa de deportes y pues yo estaba teniendo la oportunidad de presentar, yo salí como 60 veces en vivo y ellos me daban un montón de libertades, ellos no me cohibían la personalidad, que pues yo tenía mucha libertad dentro de ese programa y pues estaba presentando mis highlights, eso es todo. En teoría estaba súper cool, en práctica estaba bastante cool, pero lo que sí detecté es que yo tengo una necesidad dentro de mí de ser mi propio jefe, de hacer las cosas bajo mis propios términos, de no depender de nadie, de hacerlo yo, de no tener que estar en un sitio a las 5, de 5 a 11 porque otra persona me lo dijo y porque otra persona me está pagando para que yo esté allí, porque otra persona me va a dar las instrucciones de qué hacer. Eso lo detecté bien rápido, que independientemente de cuán cabrón en teoría estuviese el trabajo, esa parte de mí nunca iba a ser, o sea, no se iba a callar hasta que la tratara de saciar. Y pues de ahí es que nace como mi primera idea de hacer el podcast, jamás y nunca pensando en convertirlo ni en un negocio ni nada, pero es como pues déjame ver si yo puedo crear mi propia plataforma poquito a poquito y qué pasa. Esto hace 2 años, como 2 o 3 años. Sí, esto fue en el mano, yo te diría que como principios del 2017, Ok. literalmente como enero del 2017, algo así. Y ahí empieza tu búsqueda, ¿verdad? De Ajá. ese primer paso a lo que hoy es francamente franco y lo Sí, que sí. es Freak Media. Que todavía, cabe mencionar que todavía está en súper mega pañales, porque el hecho de que yo esté aquí grabando este podcast contigo no significa que yo aterrizaba en ningún sitio, Claro. ni significa que he logrado 3 carajos, o sea, porque a veces, qué sé yo, uno se puede sentir como que me están entrevistando, pues ya yo logré algo, ¿no? O sea, yo estoy literalmente casi igual que tú. En pleno apogeo, Como quien dice. metiéndole. No necesariamente en el trabajo que uno está haciendo, sino en cuanto a todo, o sea, el proyecto todo está en pañales, o sea, que le falta un montón de trabajo, le falta un montón de desarrollo, le falta un montón a nivel de crecer la audiencia, le falta un montón, que yo creo que es importante nunca perder eso, ni sentirse que uno aterrizaba en ningún sitio simplemente porque uno está haciendo un podcast con alguien y te está haciendo preguntas como si ya uno ha llegado a alguna parte, que a mí me pasa a veces Nada, eso es importante mencionarlo porque no quiero yo sonar como si yo soy una autoridad de nada, Sí, ni sí. como me entiende. No, aquí es, ¿me entiendes? Eres una persona interesante que Sí, tiene sí, una sí. historia que contar, que es lo que Exacto. estábamos hablando antes. Sí, es importante también. Sí, es encontrar y lo que estamos hablando, parte de ese enfoque que tiene mentores en línea, es que uno entienda que el éxito tiene ciertas características, Sí. tendencias, patrones, Sí. que al fin y al cabo es la vida depende de patrones y uno tener consistencia y ver de esas tendencias y pues un Ujú. movimiento que hay. Entonces empieza tu primer podcast que es en deporte. Sí, ¿Cuántos episodios tiene? ¿Fue un fracaso? ¿Cómo empieza? yo creo que yo hice 8 o 9 episodios si no me equivoco. Y luego, ¿qué Se pasa? llamaba The entonces? TBD Podcast with Franco Micheo porque yo empecé en inglés, como estaba en Connecticut, yo lo empecé en inglés con un enfoque de deportes y lo hacía yo solo desde mi apartamento con el mismo micrófono que estamos grabando esto, yo pues me sentaba en el comedor y intentaba grabarlo, usualmente duraban como media hora y yo me tardaba como 8 en grabarlo y se llama de hecho el TBD Podcast que habla como de las inseguridades que yo siempre he tenido y es porque nunca sé, como que no me daba inseguridad ponerle algún nombre, ni sabía qué carajo cómo nombrarlo, ni qué ponerle ni nada, así que yo empecé como de TBD Podcast y yo como, pues para no salir de ese comfort zone, pues lo dejé así, como el del To Be Determined, para el carajo. Y pues eso nació porque me encantaban los deportes, el programa que yo estaba produciendo era de deportes, mi jefe me regaló este micrófono de Navidad y pues nada, yo dije como pues este es lo que me gusta y pues ahora estaba como en un mundo que giraba bien en torno a eso, porque pues obviamente la maestría hacer de eso, todas las personas con las que yo interactuaba en el día a día estaban interesadas en eso y pues en inglés porque yo pensaba que pues la cultura norteamericana de entretenimiento era la meca, 350 que millones de rápidamente pesos para descifré arriba. como mano, en verdad tú sabes que yo soy boricua, yo quiero volver a Puerto Rico, yo no quiero estar toda mi vida persiguiendo esta versión de mí que yo no soy, como yo quiero hablar en mi lengua, hay más gente que habla español que inglés en el mundo
y nada, pero a eso podemos llegar después. El punto es que pues nace el podcast y yo no te diría que fue un fracaso ni un éxito, fue un éxito en cuanto a que o sea, ¿Te probaste? yo perdí el miedo y lo hice, para mí. O sea, porque eso era algo bien enorme para mí, el yo tomar ese paso vulnerable de decir, ¿sabes qué? Voy a crear esta pieza de contenido y la voy a subir a donde sea que la subía, yo creo que era SoundCloud, o a las redes sociales, o a Facebook, o a todas estas partes, y me voy a exponer a que fracase, me voy a exponer a que tú pienses que es una mierda, me voy a exponer a que no sea tan exitoso, me voy a exponer a todas estas cosas que en el pasado me hubiesen cohibido de hacerlo. Así que para mí, por esa parte, fue súper exitosa y viene siendo la base y la fundación de lo que es todo el resto de los proyectos creativos en lo que yo he embarcado. Porque sí, me gustó mucho el medio, simplemente no como lo estaba ejecutando en aquel momento. Así que pues, de cierta manera, en cuanto al podcast como tal y la audiencia a la que le llegó y etcétera, pues no fue exitosa porque hice 6 episodios y acababa de empezar, pero sí la gente que lo escuchaba se lo disfrutaba, sí perdí el miedo y sí pues lanzó toda esta otra etapa de mi vida. Cuando un año y medio, un año después sale Francamente Franco? Mano, yo te diría que como un par de meses después. Es que ahora mismo tengo los años, no sé si esto fue en el 2018, no me recuerdo muy bien. ¿Tú pasas María aquí o no? No, yo no pasé María aquí. ¿Tú vienes después de...? Yo vine en el verano del 2018. Yo aterricé en Puerto Rico en agosto del 2018. ¿Y vienes de Connecticut? Yo venía de Connecticut porque acabé mi maestría a finales de julio y como 3 días después ya yo estaba aquí. No hubo más tiempo en Connecticut, no fuimos franco ya a Puerto Rico. Pero sí me recuerdo, si tengo mi timeline correcto, yo dejé el podcast de TVD y yo estuve un par de meses sin hacer uno porque le pasa a uno que a veces uno deja de hacer algo y ese reto de volver a empezarlo mientras más tiempo lo posponga, más monumental se siente, porque uno lo va, en la mente de uno se va convirtiendo como en este monstruo, en este cuco, que uno sabe que uno quiere hacer, uno sabe que uno tiene que hacer, pero ya uno no sabe ni cómo hacerlo porque ya ha pasado tanto tiempo y uno en su mente, como dije, uno lo ha convertido en esta cosa imposible. Eso es volver a atacar. Sí, así que en eso pues nada, me enfoqué en acabar la maestría, en el programa y hacía como mis videitos, porque en eso yo empecé también a hacer blogs de YouTube después del podcast, que es otra forma de experimentación también en inglés. ¿En deporte? No, de vlogs, como de, mira, esto es lo que estoy haciendo hoy en mi día. Y yo hice yo no sé si hice como 20 y pico de eso, yo hice par de eso. Y ahí fue que lancé entonces mi canal de YouTube. ¿Y eso era un diario de tu vida, de tu día, algo así? Sí, pero obviamente medio coreografiado y medio exagerado. Y medio, o sea, si yo iba a grabar un blog, yo necesitaba algo que hacer, porque yo en Connecticut no socializaba nada, yo no tenía tantas amistades, o sea, yo vivía una vida supremamente aburrida, súper aburrida. ¿Qué hay para hacer en Connecticut? Nada. Okay. Digo, yo también yo a nivel social no me expongo a cosas, como que yo no soy la persona que va a los eventitos de la universidad, ni está pendiente a salir con el grupo, yo soy el gruñón que se va para la casa, pero el punto es que pues empecé a hacer estos blogs y pues cada vez que iba a hacer un blog decía, pues déjame ir hiking o whatever, y cada vez le iba poniendo como más exageradito y quería que fuese más entretenido, déjame pintarme el pelo, déjame qué sé yo qué carajo y whatever, pues siempre me inventaba como alguna primicia o alguna premisa para ese episodio. Y eso pues entonces generó como otro interés en mí distinto y ahí fue donde empecé como a editar lo que es un blog y me empecé a poner más familiar con esos softwares de edición. Y yo te diría que lo que yo estoy haciendo hoy día es como una mezcla entre lo que fue ese primer podcast y lo que estaba haciendo con el vlog, pero de una manera en español, en cuanto a que estoy como documentando un poquito más de mi vida a través del medio de lo que son los podcasts. Y pues ha salido como esas dos cosas se casaron. Se han ido, encontraron ahí ese punto medio, ¿verdad? El diagrama de Venn en común. Y tienes otra cosa que no es Freak Media, pero es Freakware. Ajá, eso fue lo primero que hice cuando llegué a Puerto Rico. Eso te iba a preguntar, ya tú lo habías visualizado, porque imagino que hay algo bien interesante cuando tú estás en Connecticut. Ajá. Es el pedazo de nostalgia de que estás en la diáspora, no estás en Puerto Rico. Sí. Que es parte de los elementos que usas con Freakware, es parte de esa puertorriqueñidad en algunas camisas, encontrar elementos que te identifiquen, que tengan algo más allá sentimental que una camisa con un artecito. Sí.
Y... Aunque si tú supieses para corregir, no para corregirte, No, pero claro. para añadir a eso... Coño, es tu compañía, ¿cómo corregirte? No, y no es tanto no sé por qué carajo dije corregirte, pero Tío. para elaborar acerca de eso, mi nostalgia nunca fue tanto como, ay, extraño mi isla, y extraño la playa, y extraño las empanadillas, o extraño Que ese qué sé cuento yo, bohémico el mofongo. Mi nostalgia no fue tanto esa, mi nostalgia era más como, tú sabes que yo quiero estar con mi familia. Eso es lo que yo quiero estar, porque yo estoy aquí en Connecticut y cada año que pasa, cada día que pasa, como que yo siento que esta otra vida en la cual yo quiero vivir, que pues está mi padre, está mi madre, está todas las figuras importantes dentro de la vida de uno, pues mientras yo estoy acá, todas estas personas están como envejeciendo o pasando por todas estas otras etapas que yo me estoy perdiendo, y esa era más como mi nostalgia, era como, puñeta, yo no quiero ser esta persona que vivo aquí en Connecticut, en Nueva York, en cualquier una de estas mierdas de ciudad hasta los 35, regreso y me perdí como toda esta etapa tan importante dentro de lo que es pues los padres de uno, los abuelos de uno, los tíos de uno, los primos de uno, como que eso yo no me lo quería perder. Yo siempre he sido una persona que me gusta estar cerca de mi núcleo, como que siento que opero mejor mientras más cerca de esa energy source, de esa Claro. fuente de energía que me trajo a este mundo. Siento que esa era mi nostalgia, más que como los clichés de por qué uno extraña Puerto Rico. Ese cuento bohémico de... Ajá. Digo que también obviamente el Siempre calor pasa. y pues uno extrañaba eso, pero más que nada era pues ese núcleo familiar. Y entonces llegas a Puerto Rico y comienzas Freakware. Bueno, lo que pasa es que yo regresé de vacaciones 3 semanas antes de mudarme. En esas vacaciones estaba aquí mi hermano, estaba mi hermana, estábamos todos, y por alguna razón extraña estábamos sentados un día en casa y estábamos chequeando Instagram como uno hace cuando uno está socializando con alguien pero no en realidad socializando. Estábamos chequeando Instagram y yo veía que me salieron como 4 líneas de camiseta sponsored en Instagram, o me salieron porque las seguía de alguna manera o whatever. El punto es que me salieron estas líneas de camiseta y yo le comenté a mi hermano en aquel momento como, mano, ¿cuán fucking difícil en realidad puede ser una línea de camisetas de esta? Porque yo veo que hay como 100, todas deben estar vendiendo porque lo siguen haciendo y pues tienen 20,000 followers, 40,000 followers, que claramente tienen un público. Veo a personas con ellas puestas porque me aparecen en su página, me siguen saliendo. O sea, ¿cuán difícil puede ser esto? Puede ser hacer esto, y empezó casi como por ahí. Y entonces literalmente 5 minutos después estábamos los dos con nuestras respectivas computadoras y un documento de Word abierto, como tratando de conceptualizar diseño. Ok, pues si fuésemos a hacer una línea de camiseta, ¿qué carajo haríamos? Y me recuerdo que escribimos como 20 ideas de diseño, desde unas ideas bien mierda hasta lo que es la idea del diseño original. Surgió de esa. De hecho, es tan curioso porque cuando uno está como conceptualizando algo sin la presión de que ya tienes la línea de camiseta y necesito un diseño nuevo, etcétera, ese día yo hice como 7 diseños que después, o sea, 7 diseños que después saqué con la línea, y hoy día se me hace tan difícil pensar en uno porque ya uno le entra a la sesión de conceptualización o la sesión de estratégica creativa con tanta más presión y tanta más, qué sé yo, como whatever, uno entra como con la mente incorrecta versus que esa mente sin presión, pues a veces surgen las mejores ideas creativas. Pero así fue que empezó Freakware. Y entonces 3 semanas después, con esos 5 diseños, pues, o con esa lista de diseños, la fui como... Yo tengo una amiga que se llama Camelia Rojas, yo tengo una amiga que se llama Bianca Montoya, todas son creativas, y pues yo iba como rebotando ideas con ellas. Camelia fue la que me hizo el logo, así que pues yo me regresé a Connecticut, la llamé de inmediato, le dije, mira, quiero empezar esta línea. Ya habíamos decidido por el nombre de Freak, que eso lo decidimos una noche dándonos, como bebiendo, y era como literalmente nos sentamos a beber con el propósito de que vamos a nombrar esta línea de camiseta. Originalmente se iba a llamar Piragua, PR Agua, Pir Agua. Exacto, porque estaba más con el viaje de irme directo con lo que es Puerto Rico, pero después a mí siempre me ha traído un montón lo que es la idea esta como de la libertad. Volviendo a lo que en el trabajo como productor ejecutivo del programa, me di cuenta que yo no quería trabajar para nadie, No querías depender y siempre he de tenido eso. esta necesidad de autogestionar lo mío propio, porque yo aspiro más que al dinero y más que a la fama, más que a cualquier cosa, a la libertad. Yo quiero trabajar duro, pero que yo esté trabajando para mis propios términos, para lo mío, y que en mis 24 horas yo sea dueño de ella. Y era como, pues, ¿cómo yo puedo mezclar esta como loquera mía de que yo soy así como medio payaso, medio un freak, en el sentido literal de la palabra,
una persona distinta o una persona que quizás otras personas no entienden tan bien o les parezco peculiar de cierta manera, con este concepto de que me encanta la libertad. Y pues de ahí como mezclé esas dos cosas y pues salió lo de freak con 2 que es libre. Freak, bueno, como libre para que tú te expreses de la manera que te quieras expresar, para hacer la máxima expresión de tu ser, de alguna manera. Y pues nos inventamos ese nombre, ya volví a Connecticut con esa idea, le cotizo, le pido el logo a Camelia, boom, entonces ya se puso la bola a rodar. Conozco a este otro diseñador gráfico a través de Instagram, empezamos a colaborar juntos y a trabajar los diseños, y ya yo literalmente 3 semanas después o una semana después o lo que fuese, llegué a Puerto Rico con un logo, con 5 diseños ya diseñados, y pues fue a imprimir camisas y a venderlas. Y entonces literalmente de esa primera semana yo me recuerdo que yo bien cagado y hice 72 camisas en mi primera orden del diseño original de Puerto Rico con la piragua que original. Eso fue un debate también, porque uno nunca sabe, las tiro las 5 de cantazo, tiro una a la vez, nada, el punto es que después yo iba a tirar las 5 de cantazo y alguien me convenció a hacerlo de una en una, como que ir building up, y pues nos decidimos por ese diseño de hashtag Puerto Rico, porque era como el más, que el que definía casi como la visión entera, es universal de primera, versus que los otros eran diseños un poco más específicos. Y pues lo lanzamos y me recuerdo que yo pedí 72 camisas cagado. Yo, entonces, estos son un cojón de camisas, ¿cómo yo voy a vender todas estas camisas? Y ese primer día literalmente las anuncié en Instagram y ya esa noche había vendido las 72 camisas. Esto fue un martes. Ese sábado yo me iba para Colombia. Así que yo el viernes fui y hice una reorden de no me recuerdo cuántas camisas. Y yo le había enviado 3 camisas a los de Whatever Puerto Rico. Dentro de esas 72 yo saqué 3 para enviárselas a ellos y que ellos la postearan en su página. ¿Qué? David, ¿verdad? El de Whatever David, Puerto Rico. yo le escribí un text, exacto, porque una buena amiga mía, Valeria, me puso en contacto con él, y Valeria Rodríguez del Rey, la dueña de la Gota Swimwear, me puso en contacto con él. Yo le escribí directamente, me dijo, full, envíame una para mí, para mis 2 empleados, y se las envié, una para cada uno. Que yo no sé cuánto tienen ahora, pero Whatever Puerto Rico tenían como 200 y pico, yo creo, algo así, no me recuerdo muy bien, pero el punto pero es, y es una plataforma dedicada específica a Puerto Rico, que cuando tú quieres mercadear un producto como este, es tu nicho, Whatever Puerto Rico es mucho más valioso que el rapero de Estados Unidos que tiene 15 millones, porque la gente que lo sigue no conecta con el producto de uno. Claro. Pero, y pues yo literalmente hice esa reorden de nuevo. No sé si pedí 40 camisas más, lo que fuese, pero pedí más pensando, qué éxito. Y ese domingo yo estaba en Cartagena, Colombia, desayunando, y allí no hay señal. Pero nosotros cogíamos wifi en los restaurantes cuando íbamos a almorzar o cenar, y pues ese era nuestro momento de como, pues déjame verificar mis emails, déjame verificar mis textos, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que tan pronto prende ese wifi en el sitio de desayuno, me empiezan a llegar un montón de notificaciones, y me fijé que hacía 4 minutos Whatever Puerto Rico había subido la foto con las camisas, y eso abrió una caja de Pandora que yo ese día lo perdí. Yo tuve que regresar inmediatamente a la casa. Yo estuve todo ese día, toda esa noche y toda la mañana siguiente, que también me tuve que quedar en la casa escribiendo órdenes, o sea, tuve que llamar a las personas que me hacen las camisas, y fue como una loquera. Yo cuando al final del día yo lo conté, de ese post me llegaron como 2.500 seguidores, 400 DMs de personas haciéndome órdenes, que después muchas de esas personas picharon y nunca, claro. Pero yo creo que me llegaron como 350 órdenes de camiseta con un post de Whatever Puerto Rico, que estoy, forever agradecido. Y pues eso casi como lo que yo lancé como una linecita de camisetas que yo jamás pensé que yo iba a poder ni almorzar de ella. O sea, yo no la lancé con ninguna intención de que fuese un negocio. Digo, obviamente que fuese un negocio en el sentido de que sostenible, rentable. Sí, que se vendieran un par de camisitas y eso, pero yo estaba más enfocado en los podcasts y en lo que yo podía hacer creativamente a nivel de contenido. Yo las camisetas fue casi como un antojo, como un peo que yo me tiré creativo, como quien dice, como déjame hacer esto. Yo no tenía dirección alguna, tampoco es que no tenía, yo estaba como, vamos a ver qué pasa. Y pues eso ya casi como pues te contesta todas las preguntas o las dudas que uno tenía automáticamente, porque pasa eso y ya es como pues, ok, pues parece que tengo una línea de camiseta. Funcionó, vamos allá. Sí, ese es el primer alivio, ese es
puñeta, está bien, funciona la idea. Es como que... No, en verdad que no era, para mí no era tanto ni eso, para mí era como yo estaba abrumado. Yo estaba como súper abrumado, no era ni aliviado porque la tarea de contestar todos estos mensajes, y yo estaba como completamente en estrés y escribir todas las órdenes bien y contestarle a todo el mundo. Sí, fue como un momento de agobio, fue nada Sí. para atrás. Wow. Y también pues creé una falsa perspectiva en mí de que cada vez que yo saco un diseño se me van a vender todas esas, ¿me entiendes? Que fue cabrón y no lo cambiaría por nada, pero entonces después hubo un periodo de reajuste en cuanto a mis expectativas, porque mis próximas par de órdenes yo estaba pidiendo camisetas o cantidades de camisetas como si yo fuese a vender las 500 que vendí en esa primera Puerto tirada Rico. con Whatever Puerto Rico. Y la realidad fue otra, sí, poquito a poquito se han ido vendiendo, Pero no es ese pero no volumen es ese masivo. boom de tú venderlas todas en una semana, que pues viniendo de eso y que esa sea tu primera experiencia con vender una camiseta, con vender cualquier producto, porque yo nunca había vendido ni una limonada, pues es súper cool, pero fue a la un misma poquito, vez- fue un poquito frustrante y fue un poquito como, pues, fue un proceso de aprendizaje. Un bittersweet moment. Sí, un proceso de aprendizaje en cuanto a que las cosas eso no es normal, a menos de que tú seas, qué sé yo, una Louis Vuitton, una mierda de esta que se van sold out, Off-White, que se van sold out en 5 minutos. Eso no es la norma es que pues tú pides las camisetas y pues las tienes que ir vendiendo poco a poco y se te venden un palo hoy, un palo mañana y eventualmente si se venden todas de aquí a 1 o 2 meses o 3 meses o lo que fuese, Filete. pues filete. Exacto. ¿Verdad? No, actually, ha sido un súper buen podcast. Ha estado bien cabrón. Llevamos por 55 minutos, pero quiero tocar un tema que... Esta es su segunda llamada. llamada. Que me interesa muchísimo, man, y creo que es parte por lo que estamos aquí. Estamos en uno de los 3 salones de estudio Ajá. de Freak Media. Estamos en el estudio A. En el estudio A, no uno de los 3, perdonen mi fucking ignorancia. Tuve fucking Jason. Y uno de mis podcasts se llama Perdona mi ignorancia, así que todo está... Perdonado, sácata. Cuéntame qué es esta loquera, cuéntame cómo sale, porque primero sale Francamente Franco, Sí. lo grabas en tu casa, En hay mi un casa. guest en la una sala de mi sala, casa, exacto. sí, sí. Sale esto, ¿verdad? Sale este estudio donde me estabas contando que al principio era solamente para Francamente Franco, Ajá. pero se abre la posibilidad de poder host y ser el productor de otros podcasts dentro. Sí. Cuéntame esa experiencia, cuéntame la experiencia de poder colaborar con personas como bien como Montoya, de Unusual Girls, como Exacto. Paula Landrón, Sí. como tu tío abogado, Ujú. que para mí es un tripeo porque no es una persona de tu edad. Estás Exacto. cerrando un gap generacional que es uno de los grandes déficits en este momento, yo creo, de la historia. Ajá. Y cuéntame qué podemos esperar para el 2020 de Barbie Franco. Brignoni y Adriana Rivera también. Oye, ¿verdad? Pues loco, esto habla, o todo este experimento, toda esta loquera que tenemos aquí, yo creo que es testamento de lo que hablamos un poquito más temprano en el podcast, que es la importancia de hacer, o sea, la importancia de como que lanzarte a hacer un par de cosas y confiar que en el camino tú vas a ir descubriéndole una visión o descubriéndole un propósito o simplemente van a ir surgiendo otras ideas de tú nada más haber tumbado ese primer dominó, que pues ese fue el caso con este estudio. Yo estaba grabando mis podcasts en la sala de mi casa, como tú dijiste, y pues era un tostón, mano, porque cada vez que yo iba a grabar un podcast todo el mundo se tenía que meter a sus cuartos o quedarse callado o irse para otro lado o irse de la casa, y pues eso no es una manera súper gufiada de vivir para todas las personas que tienen que convivir dentro de esta casa, y para mí mismo, como pues cada vez que venía un invitado, pues Era yo me sentía incómodo. exacto, era un poco incómodo, como mira, bienvenido aquí a la sala de casa donde vamos a grabar el podcast. Súper cool, estoy súper agradecido de haberlo empezado de esa manera. Yo creo que lo más importante es empezarlo, y si pues, con eso es lo que uno cuenta en el momento, pues yo no iba a dejar que eso me detuviera, porque empezarlo es más importante que esperar a tenerlo todo perfecto para tú comenzar tu jornada creativa. Y pues nada, pues comencé ese podcast, lo comencé en casa, y yo siempre he sido así como bastante embelequero, como bastante ambicioso en el sentido de que a mí me gusta hacer las cosas bien. Aunque yo esté empezando algo, aunque yo quizás no tenga la audiencia que quiero tener, aunque quizás yo todavía no tengo el respaldo económico, no tengo yo la situación financiera para hacerlo quizás como el Molusco, por decir, pero sí yo quiero que lo mío
se sienta súper bien hecho, que sea algo de calidad, que sea algo de lo que yo esté orgulloso. Yo no quiero que se vea todo jodido, No quieres etc. tirar una chuleta ahí que se vea todo jodido. Exacto. A mí siempre me ha gustado como si yo estoy presentándole algo, alguna creación mía o algo que yo estoy haciendo a alguien, que esa otra persona como que verle esa cara de wow, qué impresionante o qué gufiado, etc. Siempre me ha gustado. Yo creo que nace de una inseguridad de quizás que si hago las cosas mal las otras personas van a pensar que soy un bitín o algo. Pero sí, entonces se me quedó ya, quería mudarme de la casa, tenía con las camisas y con otros trabajos y eso, pues ya tenía como alguna fuente de ingreso con la que podía sustentar el estudio. Este estudio también me apareció de una manera súper milagrosa, porque yo digo todo esto, pero en verdad ahora que lo pienso, yo no estaba necesariamente buscando un espacio activamente. Lo que pasa es que este espacio queda justo en el segundo piso de la tienda de mi mamá. Así que la misma persona que es dueña del edificio que le alquila a mi mamá tenía este apartamento, porque esto originalmente es un apartamento vacío desde el 2015. Había tenido un montón de dificultad alquilándolo, como queda en la calle Loíza, pues esto es un área bien ruidosa, así que las personas pues no podían dormir bien aquí, se le iban, tenía problemas reteniendo inquilinos, etcétera, etcétera, hasta que finalmente ella se decidió por alquilarlo estrictamente como si fuese una oficina o para alguien que la quisiera usar de día y no para quedarse aquí a dormir y que fuese su residencia principal. Y lo estaba alquilando por un precio que estúpido por el tamaño de esto y por el potencial que tenía este espacio, etcétera. Lo estaba alquilando por un precio que hubiese sido estúpido de mi parte no brincarle encima. Y es como que la simbiosis de que está encima de la tienda de mi mamá, y es como la calle Loíza, que a mí me encanta, yo estoy adicto a ella ahora, como que todo literalmente me cayó perfecto, era casi como alguien enviándome un mensaje. Estaba todo en sintonía. Exacto, así que yo pues cogí el espacio, y esa fue como mi primera movida, nada más que con la intención de mudar a Francamente Franco y la resaca que yo tenía en aquel entonces, que es un segundo podcast que yo hago. Con Adriana. Con Adriana Rivera, yo lo empecé en mi casa también con Katiana Roca, una buena amiga mía, pero después a ella le surgieron unos proyectos y unas cosas personales que pues tuvo que dejar de hacerlo, y la resaca estuvo sin hacerse por mucho tiempo, pero al coger el espacio yo lo cogí y pues dije, ahora tengo todo este espacio, lo tengo que usar de alguna manera, lo estoy pagando, y pues ahí pues surgió la intención de revivirla porque me gusta mucho el concepto. Y pues entonces yo lo cogí en junio de este año, del 2019, o del año pasado para cuando estén escuchando esto, y pues me puse como a preparar los espacios porque necesitaba un montón de trabajo. Yo sellé todas las paredes, yo tenía que pintar todo, teníamos que pulir el piso, teníamos que comprar todo lo que está dentro de este estudio, tanto muebles como equipo de grabación, como acústico, como todo, como preparar la cocinita, preparar los baños. O sea, fue un trabajito fuerte, gracias a Dios que mi padrastro tiene una fábrica y pues él tiene fue todo así como bien familiar, que todo como que no lo pude hacer un poquito más fácil de lo que quizás se me hubiese hecho si no tuviese todos estos lazos familiares que trabajan dentro de mi mamá. Tiene muebles allá abajo, claro. Muchos de los muebles que tengo aquí son de mi mamá, viceversa, 1951 calle Loíza, todo el mundo. Boom. Y pues nada, lo fui desarrollando así como humildemente para mi podcast y eso, y en la marcha, como todo, te das la oportunidad de hacer algo, le brincas encima de algo, y al ya tener el espacio pues empiezan a ocurrir todas estas ideas. Yo estoy ya como en contacto bien frecuente con todas estas muchachas que tú mencionaste, mis amigas. Son todas personas súper creativas, personas que se están desempeñando bien exitosamente dentro de las redes, y siempre como que medio hablábamos de colaborar, hacíamos cosas juntos, nos tirábamos fotos juntos, planeábamos ideas juntos. Yo mismo les decía que me parecía que ellas todas tenían personalidad suficiente como para hacer un podcast y yo creo que fuese súper exitoso. Y ahí yo empiezo como a atar todos los cabos, a unir todos los puntos, y se me ocurre la idea pues de crear este canal que se llama Freak Media. Originalmente yo creo que es el Freak Podcast Network, pero después le creamos la sombrilla que es Freak Media, que todo opera bajo eso. Porque me gusta un montón este concepto que yo veo en los Estados Unidos. Ahora lo veo cada vez un poquito más como de grupos colaborativos, grupos creativos, y también esta idea de que juntos y ayudándonos podemos crecer todos más, tanto en colectivo como individual, de lo que hubiésemos crecido todos como individuos dentro de este medio de lo que es podcast. Ellas todas tienen su plataforma, ellas todas tienen su arte, que lo están haciendo muy bien, y pues ya eso está. Pero dentro de este medio de los podcasts yo pensaba que ayudándonos
y promocionándonos unos a los otros y que nos vean juntos y hacerlo todo dentro de un propio espacio, crear una energía aquí, hacerlo todo bajo un canal que si la persona vino por uno mío te descubre a ti, si vino por ti me descubre a mí. Yo pensaba que eso eran todas unas herramientas súper gufias para todos crecer un poquito más rápido de lo que quizás uno crezca individualmente, porque pues hay un elemento de darte a conocer cuando uno está empezando un podcast siendo una persona que es normal, o sea, una persona que no tiene una plataforma de antemano, una persona que no es conocida por ninguna otra cosa. Pues eso era un reto para mí. Esto fue una manera que a mí se me ocurrió bien cabrón, se me ocurrió de tratar de agilizar ese proceso un poco y también darle una plataforma, otra plataforma a todas estas amigas mías que yo creo que sí que se la merecían, pero que podían hacer grandes cosas con ella. Claro. Y juntos podíamos lograr todo eso y pues de ahí nace todo lo que es Freak Media. Boom, todas me dijeron que sí, ahí empezamos, eso fue ya como para finales de julio. Y pues ahí comenzó todo el proceso de hacerle los branding y las marcas y los artes y crear los espacios y buscar y comprar los backdrops. Y jugar, son 5 o 6 podcasts en total. Hace 2 años y medio más o menos, que era cuando estaba haciendo tu maestría, ¿tú en algún momento pensaste que esa experiencia de producir, de los sistemas, de estar en el reality show, te iba a ayudar a crear el Freak Media, o hace 2 años nunca estaban en el panorama? No. Yo como que casi nunca pienso en esos términos. Yo soy bien reactivo a cualquier estímulo o idea que yo esté teniendo en el momento. Yo no te diría que yo tengo como un master plan, ni yo soy así como esta persona que ya tiene mis próximos 5 o 10 años fríamente calculados, ni sé lo que voy a estar haciendo. O sea, yo estoy seguro que si hacemos esta entrevista a finales del 2020, sabe Dios qué carajo yo estoy haciendo y sabe Dios en qué otros proyectos me metí, sabe Dios de qué manera se ve este estudio, sabe Dios si todavía estamos aquí. O sea, a nivel del espacio físico me refiero. Que hoy día las cosas se mueven tan rápido y yo... Mano, como que siempre, no que siempre, pero en ocasiones se me ocurren bien las distintas, depende del espacio mental que yo esté, depende de lo que esté consumiendo, los estímulos que tenga. Pues yo soy más así, yo soy mucho más reactivo, porque yo te diría que mi proceso creativo es casi como una piquiña. En cuanto a que a mí se me ocurre algo, de la misma manera que te viene una piquiña al brazo, lo que fuese, yo tengo que rascarme eso inmediatamente. Que este proyecto, de hecho, Freak Media vino siendo como lo más paciente que yo he sido con un proyecto creativo, y usualmente se me ocurre una idea hoy y ya yo quiero que mañana esté arriba. O sea, que yo quiero resolverla hoy porque es como, no, se me ocurrió hoy, tengo que hacer esto ahora porque si no ya mañana no me va a importar, no es lo mismo. Y voy a haberme movilizado para lo próximo. Que pues Freak Media en eso yo creo que para mí fue súper nítido en cuanto que me probé a mí mismo que sí puedo ser paciente y sí puedo desarrollar algo que requiere un poquito más de trabajo long term y requiere un poquito más de tiempo, que lo tengo dentro de mí, que por eso estoy como hasta cierto punto orgulloso de mí por haberlo hecho. Pero no sé, para contestar tu pregunta, yo no tengo idea de lo que voy a estar haciendo en 5 meses, ni hace 5 meses tenía idea de lo que iba a estar haciendo ahora. Es todo bien del momento, bien... Todo es bien, por usar un buzzword, es bien orgánico, es bien natural, sí. es espontáneo. Espontáneo, yo creo que es una tremenda palabra. Eso espontáneo y impulsivo es otra buena palabra. Impulsivo. Yo soy bien impulsivo. Eso es cool. Yo creo que ser impulsivo, ¿verdad? Siempre y cuando de bueno y malo. Es como, sí. como el ego. Hay que canalizarlo. Sí. Y es saber usarlo a tu favor y uno va aprendiendo con el tiempo cuánta soga soltar y cuándo alar esa soga y coger ground. Sí. Yo siempre hago 3 preguntas al final. Vamos allá. Pero antes de esas 3 preguntas quiero hacerte una más por pendejear. ¿Qué contenido consumes? Porque alguien que crea contenido. Yo consumo un montón. A mí me gusta... ¿Más memes o te gusta...? No me gustan tanto los memes. Yo soy súper fanático respeto los memes y cuando veo uno bueno me río con cojones, pero yo no soy una persona que me meto con el propósito de buscar memes. Como que no, simplemente me topo con ellos en Instagram. Yo soy súper fanático de los podcasts, loco. Así fue que yo primero me enamoré del medio como consumidor. No sé, en Miami fue cuando yo te diría que en Miami sí fue cuando yo primero, o un poquito antes, en el 2015 fue cuando yo primero empecé como a tantear con los podcasts, cuando estaba en escuela de Derecho. Very early, en los podcasts. Sí, pero todo empezó como que yo escuchaba, volviendo a ESPN, está el ESPN app, y yo escuchaba los mismos programas de radio, pero escuchaba ya la versión podcast.
que no es necesariamente un podcast de la manera que uno lo piensa hoy Es día, audio. pero ya, exacto, ya era como, me estaba familiarizando con ese concepto de diablo, puedo escuchar esto después, sin anuncios, yo en formato audio en mis headphones, y no sé, como que me pareció súper fascinante, así que me enamoré del medio como consumidor y poco a poco fui descubriendo y creando y curando lo que es como la biblioteca de podcasts que escucho hoy día, que son un montón. Y pues consumo mucho podcast. Yo te diría que podcast es lo más que yo consumo, tanto en formato audio como en formato YouTube. Me gusta, si tiene la disponibilidad del video, me tripea verlo también, depende de cuál es, pero me gusta, siento que le añade un poquito como ver a las personas interactuando y las expresiones faciales y todo eso, me parece gufiado. Y pues aparte de eso, mano, yo te diría que YouTube veo mucho contenido como medio vlog type, pues todos estos programas que nacen ahora mismo en YouTube, que sí de los Hot Ones o Sneaker Shopping, Claro. como, pero mayormente consumo YouTube. YouTube, ok. Mucho más que Netflix, mucho más que películas. Siento que para lo que es sentarme y dedicarle 8 horas a una serie o para sentarme y dedicarle 2 horas corridas a una película, no tengo como tanta paciencia ni tanto espacio mental hoy día. Me gustan como esos hits de contenido y de dopamina Fast content, de vamos a 5 llegar. minutos, 10 minutos, o si fuese un podcast pues lo puedo hacer mientras hago otras cosas, que por eso me encanta. Que es parte de las estadísticas en estos Sí. días Spotify, ¿cierto? Una estadística del consumo promedio de su audiencia. Ajá. Y creo que el 65% de la audiencia de Spotify escucha música mientras hace otras actividades. Sí, y sí. por música es contenido, ¿verdad? Sí, sí. Podcast entra ahí también. Ujú. Que es bien interesante, que esa es una de las variables y... Sí. No una variable, yo creo que gran ventaja que Exacto. tienen los podcasts como método de consumo. Que es una audio. curiosidad porque a veces, como le llaman en inglés el multitasking, para mí el multitasking es un mito porque una de las dos cosas tú la estás haciendo mal. Sí, las O no columpitas, estás una de las escuchando el podcast, simplemente lo tienes ahí como background noise, como te están acompañando en lo que tú trabajas o haces cualquier otra cosa, o estás pendiente del podcast y no estás trabajando. Pero este mito de que la gente se cree que, sí, porque yo escucho un podcast mientras trabajo y mientras yogueo, es como bicho, Sí, una sí, de las una de las cosas, tres las vas a cagar, cabrón. Exacto. Como que una... como mínimo, sí. Mira, Franco, para terminar, 3 preguntas que siempre hago. La primera, y yo sé que aquí vamos a filosofiar un poquito. Si pudieses escoger una etapa, una época de esta vida loca Ajá. y pudieras revivirla, darle para atrás al tiempo y estar ahí, ¿cuál sería? No. Te tengo que decir con toda sinceridad que es que estoy viviendo en la etapa favorita de mi vida. Como que no sé si ahora mismo quiero revivir ninguna otra etapa. Como que me siento tan cómodo, no necesariamente cómodo, pero me siento tan a gusto con donde estoy ahora mismo y en la dirección que estoy encaminado, que siento que el ejercicio de revivir otra etapa de mi vida me da pereza porque me sacaría de esta y me llevaría a otra etapa en la cual todavía pues quizás estuviese un poquito más perdido o sin tanto propósito. O sea, me gustan, sí, ayer, por decir, vamos a revivir ayer. No que en ayer pasó nada especial porque ayer es hoy. Y porque hoy es mañana. Exacto, y porque hoy es mañana. Pero, o sea, por tanto tiempo yo te diría que yo casi como que soñé con hacer las cosas que estoy haciendo ahora, con tener la valentía de hacerlo, con hacerlo y punto. Que está tan gufiado poder vivir dentro de esta etapa y tener la oportunidad de entrevistar a gente súper gufiada y que cada vez más y más yo vaya notando que esa calidad de invitado, digo que todos son buenos, pero el perfil del invitado vaya Claro. como que subiendo y uno ver ese progreso, uno se puede poner bien adicto a lo que es el progreso. Olvídate de numéricamente, pero simplemente uno como que haciendo ese ejercicio de mirar hace 2 meses donde uno estaba y ver dónde uno está Esa ahora. comparación de mirar donde uno Exacto. estaba y queda así. Y como eso me hace sentir y como que lo estimulado que me siento y a raíz de estar bien estimulado pues como eso se manifiesta en la forma de autoestima y como eso se manifiesta en la forma de cómo me siento yo acerca de mí mismo, que estoy súper pompeado. No quiero revivir ninguna otra etapa, estoy como que quiero en verdad enfocarme bien brutal en y exprimirle el jugo a las posibles oportunidades. A lo que tienes de frente. Sí. La segunda pregunta. ¿Qué artista o canción? Prefiero canción porque Ajá. eso es algo que ya, ¿verdad? Cuando salga este episodio, como hemos hecho esta pregunta en los 11, este será el episodio número 11, pues hicimos un playlist. Tenemos una de las canciones de todos Ok. nuestros entrevistados que los pompean. Boom. Esa canción que es
para algunos puede ser como el Capitán Carlos Benítez, que escuchaba la canción de Eye of the Tiger antes de volar. A diablo. Sí, ese es un rush de Sí. verdad. Pero ¿qué canción te pompea, mano? Quizás antes de escuchar un podcast, antes Porque de... yo te voy a decir, y esto no es una canción que necesariamente yo escucho activamente para pompearme, pero por propósito de que esto sea un poquito más, como le dicen, evergreen. Ajá. De que no necesariamente decirte una canción que está pegada ahora y en 2 semanas o cuando sea que esto salga, se pierde un poquito y que ya no sea el caso. Big Papa de Notorious B.I.G. Esa es la clásica, papá, de toda la vida. Yo nunca me voy a olvidar. Yo escuché esa canción por primera vez en la película de Hardball. ¿Te recuerdas de la película de Hardball? No sé ni qué película. Que era de Keanu Reeves, de un equipo de pelota que se llamaban los Kekembas. Que era un equipo de pelota de este barrio, de esta barriada. Si no me equivoco, en Nueva York, o no me recuerdo dónde es que estaban localizados. Pero de este caserío, por decirlo, un sitio bien pobre. Y que Keanu Reeves como coach, pues se formó este equipo de pelota. Y como todos estos muchachos, como utilizando el deporte y utilizando la unión de un equipo, pues lograron grandes cosas como equipo y lograron grandes cosas, grandes mejorías personales. Y a mí me fascinaba esa película. Y uno de los pitchers, mientras iba a pichar, él necesitaba tener el Walkman puesto, porque esto era para los tiempos del Walkman, cuando se ponía los earphones estos que se los enganchaba así, over the ear hacia atrás. Pues él escuchaba esa canción y se paraba así en el pitcher's mound. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air. ¡Boom! Y tiraba un fastball de 90 millas por hora el chamaquito. Y desde ese entonces, que eso era para los tiempos que uno quemaba un CD, y yo nunca me olvidé que yo estuve todo ese verano, como 3 meses corridos, que yo caminaba para todas partes, como todavía hago, que yo soy un adicto a mis earphones. Yo te diría que si me preguntas qué es lo más esencial dentro de mi rutina de vida, los earphones vienen siendo la cosa más esencial. ¿Qué usas? ¿Los mismos de Apple? Yo uso unos Bose, similar a los AirPods, un poquito más feos, pero sí, Bose. Tremenda calidad de compañía, yo creo que como misión, mano, se te dañan y tienen intercambio. Sí, están gufiados, en verdad es que me los regalaron, yo creo que de Navidad el año pasado, y pues estoy súper contento con ellos. Pero el punto es que en aquel momento yo caminé 3 meses escuchando un CD que nada más tenía esa canción en repeat. Así que yo literalmente iba para todas partes con Big Papa, Big Papa, Big Papa, Big Papa. Y desde aquel entonces, por la nostalgia que le tengo a la canción y por lo que significó en aquel momento de mi vida, en un tiempo más simple, siempre digo que es mi canción favorita. Boom. Y mira para allá, detrás tuyo tenemos a Notorious B.I.G. El duro. Que en verdad el estudio está bien cabrón cuando lo vean, ¿verdad? Lo pueden ver en tu canal de YouTube por Freak Media. El estudio número A, letra A. ¿Y qué número digo, A? Eso es un nombre así no oficial, pero para joder le ponemos estudio A. Mira, Franco, y para terminar el episodio, si pudiese, quizás esto, tú tienes 27, es casi una pregunta, muchos la han tomado como rol de papá, yo creo que tú como rol de primo, más hermano, la podrías tomar. Si tú tuvieses a alguien de frente entre las edades de 16 a 21 años, en una época bien particular en la vida donde socialmente tienes una presión de descifrar qué coño tú quieres hacer por el resto de tu vida cuando no has vivido nada, ¿qué Franco Mucheo le diría a esa persona en ese momento de tu experiencia? No, pues yo te diría que canaliza tu espíritu freak. Y a lo que me refiero por eso es que no tengas miedo a hacer la máxima expresión de tu ser, como dije ahorita. O sea, trata de tú prestarle mucha atención a las señales que te está dando tu propio cuerpo, que te está dando tu propia mente, cómo reaccionas a ciertos estímulos, cómo reaccionas a ciertas actividades, cómo reaccionas a ciertas personas, porque el cuerpo y la mente no te mienten. El cuerpo siempre te está más o menos diciendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y trata de tú, a través de escuchar a tu cuerpo, a través de escuchar a tu mente, a través de exponerte a distintas circunstancias, a distintas actividades, descifrar quién carajo tú eres y qué es lo que tú quieres estar haciendo con tu vida. Y una vez tú te digo que a los de 16 a 20 años posiblemente no llegues tan lejos, porque todavía te queda un montón por vivir y todavía te queda un montón por descubrir, por descubrir. Pero trata, es una como le dicen, uno de los regrets que yo tengo mayores de no haber quizás comenzado todo esto un poquito más joven por los miedos que yo tenía. Pues yo te exhorto a que tú trates de descifrar cuáles son tus intereses y no tengas miedo a atacarlos de la manera que tú encuentres más prudente para atacar, ya sea empezar tu propio podcast, ya sea, qué sé yo, empezar a leer libros de abogacía, si eso es lo que o de leyes, si eso es lo que te interesa, empezar a ir y grabar juegos de baloncesto, si quieres trabajar para ESPN o por decir.
Pero más que nada yo les recomiendo a las personas que no tengan miedo a lanzarse y no tengan miedo a hacerlo, porque para mí lo más importante es hacerlo. Y en el camino de uno hacerlo, uno descubre tantas otras cosas y te surgen tantas otras ideas que sin hacerlo desde la comodidad de tu cama y pensando nunca se te van a ocurrir porque uno no está expuesto a los estímulos correctos. Algo así. Boom. Sí, sí, Oye, sí. Franco, para mí ha sido un Bye. fucking placer, bro. Sí. Estamos aquí, ¿dónde te vamos a conseguir en las redes sociales? Mano, si escribes Franco Micheo en todas partes te voy a salir. YouTube, Instagram. Y Freak Media. Y Freak Media, así Sí. que ya lo saben. Freak Media en Facebook y en YouTube y en Instagram también, aunque hasta el momento no estamos subiendo mucho. Y Franco Micheo en Facebook, Instagram y ya, y Twitter, pero yo no tuiteo mucho, pero si me quieres seguir en Twitter. Y las camisetas Freakwear las puedes conseguir en Instagram como Freakwear y también en nuestra página web como freak.bigcartel.com y pide tu camiseta ahora y únete al movimiento Freak, la familia más cabrona de personas libres en todo el mundo. Boom. Ya lo escucharon, así que familia. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. Gracias.